Hola, ¿qué tal amigos? Nos da muchísimo gusto saludarlos. Esto es Censura Cero UN. Comenzamos. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de este tema tan importante, tan mediático, tan trascendental, que es el conflicto bélico entre los Estados Unidos e Irán. Un conflicto que tiene una trascendencia muy, muy grande porque posiblemente, y para muchos analistas, pudiera llegar la tan terrorífica Tercera Guerra Mundial. Vamos a platicar de este país. Es un país que tiene una dualidad muy importante. Es una teocracia en donde existe un dirigente republicano, un dirigente político y un dirigente de la cuestión musulmana, de la religión musulmana, que es el ayatollah, en donde es un contrapeso para la misma situación republicana, repito. Tenemos que recordar que ya tenemos bastante historia, principalmente los Estados Unidos con Irán, en las etapas de los finales de los 70s, en donde esta figura del Shah de Irán, ¿recuerdas el Shah de Irán? Claro, claro. Una figura tan importante que puso el mismo Estados Unidos en el poder, duró 30 y tantos años en el mismo, en donde se observaron desapariciones, una corrupción masiva, millonaria y muchas muertes. Recordemos que el Shah de Irán, por conducto de esta facción del ayatollah, en ese entonces el ayatollah Khomeini, bueno, incitó a toda la gente a derrocar a este personaje, tuvo que salir de su país, entre ellos estuvo en México, fíjate, Sí. Estuvo en México asilado en los Estados Unidos, se le echaron encima al presidente Carter, tuvo que salir y bueno, fue un problema internacional mayúsculo. Posteriormente, ya en los años 80, otro conflicto en donde Irak, en donde estaba este presidente también que tenemos o tendríamos mucho que hablar de él, también una corrupción terrible, un dictador descomunal que era Saddam Hussein, invadió a Irán principalmente por la cuestión del petróleo. Estados Unidos no lo permitió en ese entonces y bueno, hubo una incursión, se le derrocó y posteriormente se le arrestó y se le condenó a la pena de muerte por conducto de la horca. Ahora bien, ¿qué pasa en el conflicto actual? Ya dimos un poquito de panorama, de marco a este sentido. ¿Qué pasa actualmente, Luis? Sí, claro que sí. Pues todo este conflicto viene a llegar al punto en que Estados Unidos manda asesinar prácticamente a Qasem Soleimani, que es el líder de la fuerza Quds, encargado del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Bagdad. Tenemos que entender cuál era la función de Soleimani en el gobierno de Irán. Su estructura política es un poco diferente a la que conocemos en Occidente. Ahí tienen a un presidente propiamente dicho que viene a tener funciones más o menos parecidas a la de un primer ministro. O sea, tiene su gabinete y se encarga de cuestiones económicas y de cuestiones sociales. Pero la figura más importante en Irán es el ayatollah, que en este momento es el encargado de todo lo que es el orden religioso y además se encarga de las relaciones públicas del país, pero no desde un punto de vista diplomático. Solamente se encarga de esta relación diplomática en consecuencia a tratar de tener una repercusión en el área importante. El segundo hombre más importante del ayatollah en Irán era Soleimani. Él se encargaba de la Guardia de Seguridad Nacional y esto engloba algunos aspectos, sobre todo religiosos y políticos. Brevemente vamos a hacer un análisis de lo que es el aspecto religioso. Está dividido el ámbito iraní en buscar
un equilibrio entre los chiitas y el sunismo, ¿ok? Entonces, por esta parte, la cuestión religiosa es muy importante, pero también por otra parte, el dominio que pretende tener Irán en la zona es de una situación geopolítica. La primera es buscar un dominio en el mundo árabe y buscar el crecimiento del chiismo para ejercer una influencia importante. Incluso llegaron a manos de esta orquestación de Soleimani a tener bases militares en Siria. Ahora bien, ¿qué es lo que impactó a Estados Unidos? Estados Unidos comienza a tener un proceso electoral muy importante, donde Donald Trump, a pesar de que había situaciones que no le convenían del todo en la política del Medio Oriente, buscó no tener ninguna intervención bélica. Sucede que muchas personas lo tacharon de una persona tibia en ese sentido. Y él, en busca de una aprobación y de que él tenga una figura de un presidente más firme, decide incursionar y tomar esta acción en contra de Irán. La situación más importante es, en primer lugar, que Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear. De igual manera, Irán tiene repercusiones al retirarse de este acuerdo internacional y Estados Unidos responde con sanciones económicas. Esto produce un gran problema a la economía interna. Irán comienza a tener pequeñas respuestas, incluso acosando a los barcos petroleros que atraviesan el estrecho de Hormuz, que es parte del Golfo Pérsico, donde transita el 5% del petróleo utilizado en el mundo. Entonces, ya para cerrar muy rápidamente, estos son los puntos importantes por los cuales se manda a asesinar a Soleimani, principalmente por esta búsqueda de un asentamiento y un afirmamiento de la figura pública de Donald Trump en vista de las próximas elecciones. Muy bien, a grandes rasgos, esto es lo que ha sucedido y en mi particular punto de vista, una tercera guerra mundial va a ser muy difícil que suceda, pero es latente repercusiones internacionales. Bueno, pues nos despedimos y hasta aquí con este tema y no olviden darnos like en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Hasta luego. Hasta luego. Esta es una emisión de Crítica Social. La opinión de los participantes refleja el punto de vista de su autor, más no el de la Universidad de las Naciones.